siempre no voy a usar hermanos. Siempre no. Cuando uso predico más largo, entonces no quiero. Ya estoy poniendo alarma cuando yo predico, hermanos. Porque, ¿verdad? Se pasa uno a veces. Te pasas, hermano, te pasas, pastor, ¿verdad? Entonces ya estoy tratando de poner alarma, hermanos, porque sí, ¿verdad? Se pasa uno. Ahí está. En Salmos capítulo 40, lo que voy a predicar esta mañana es una continuación de lo que prediqué el domingo pasado, hermanos. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Levanten su mano. ¿Alguien recuerda el tema de la predicación del domingo en la mañana? Levante su mano. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el tema, hermano, allá atrás? El hacer la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 8, el rey David hizo una tremenda declaración. Y esta declaración que el rey David hizo, hermanos, ahí en el versículo 8, yo creo que debe ser una declaración de cada cristiano, hermanos. Este dicho, esto que dijo el rey David en el versículo 8, yo creo, hermanos, que debería ser un decir, un dicho, una declaración de cada cristiano que está aquí en esta mañana. Ahora, ¿qué fue eso que dijo el rey David? Bueno, vamos a leerlo. Y lo voy a leer ahí, usted sígame con su vista. El versículo 8. Dice ahí, el hacer, ¿tú qué? Tu voluntad, oh Dios, ¿me ha qué? Me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de tu corazón. De mi corazón, perdón. Y tu ley está en medio de mi corazón. El rey David, hermanos, tenía esto muy a pecho. Lo agarraba esto muy, muy profundo, pues. Era algo que David tenía. Era una de las cosas que David tenía en su corazón. Que él las tenía muy apegadas a él. Era de las cosas que él, de las convicciones que él tenía, de las frases, de los dichos que el rey David constantemente él las decía. Él vivía por ese tipo de cosas. Él vivía por ese tipo de convicciones, por ese tipo de cosas, hermanos, de la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que cada cristiano deberíamos todos de ser como el rey David en cuanto a esas cosas. Que agarramos la palabra de Dios, hermanos, y la hacemos bien nuestra. Y nos aferramos y nos apegamos a ellas y vivimos por ellas. La razón por la cual hay mucha tibieza, hermanos, en el cristianismo de hoy en día, hablando de una manera general, en cualquier lugar, ¿verdad? En una manera general, es porque cosas como estas, declaraciones como estas, convicciones como estas, no las tenemos muy apegadas al corazón, hermanos. Y por eso a veces andamos, ¿verdad? Sí, no sabemos bien, no estamos bien parados en un lugar, andamos titubeando, andamos entre una cosa y otra, entre dos pensamientos, como decía ya, ¿verdad? Como dijo Dios acerca del pueblo de Israel, que andaban entre dos pensamientos y inseguridad, hermanos, y falta de dedicación a las cosas, falta de amor a las cosas de Dios. Y bueno, hermano, tantas cosas que pudiéramos mencionar esto. Y todo eso tiene que ver, hermano, en frialdad, desánimo, querer dejar la iglesia, abandonar los caminos de Dios, ya no querer leer la Biblia, ya no ser tan fieles a la iglesia, ya no dar. Todo esto tiene que ver, hermanos, por cosas que no hay, como este tipo de cosas, como esto que el rey David, pues, dijo en este versículo. Él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. David tenía algo muy, muy dentro de su corazón, hermanos, y eso era escuche esta mañana, tratar de hacer la voluntad de Dios. Tratar de hacer
de cumplir en él el deseo de Dios. Porque la voluntad de Dios es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que yo haga. La voluntad de Dios es hacer lo que Dios, las cosas de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que Dios me manda hacer. Todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Y el rey David dice en la Biblia, hermanos, que él se agradaba en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cumplir. Estoy dándole aquí un poquito de introducción y un repaso de lo que ya miramos la semana pasada. La voluntad de Dios es cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número uno, hacer la voluntad de Dios es nosotros cumplir, hermanos, y realizar lo que a Dios le agrada. Pero también número dos es nosotros, hermanos, hacer lo que Dios ha mandado a nosotros que nosotros hagamos. Sí, ahí son dos cosas diferentes. Primero, yo mirar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le gusta. Y yo esforzarme, yo esmerarme en hacer aquellas cosas que a Dios le gustan. Y luego, número dos, ver qué es lo que Dios me manda a mí para que yo haga para Él. Entonces ahí A y B, ¿verdad? A es que yo hago lo que yo sé que a Dios le agrada. Y B, en B es yo hago lo que Dios me manda a mí que yo haga. Amén, hermanos. Es cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, a veces nosotros nos enfocamos solamente en un área y dejamos la otra. A veces nosotros decimos, no, pues Señor, pues yo quiero pues hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y está bien, correcto. Pero se nos pasa, hermanos, el hacer las cosas que a Dios le gustan. O a veces hacemos las cosas que a Dios le gusta, pero, ¿verdad? Pero no hacemos aquellas cosas que Dios directamente nos ha mandado a nosotros a que las hagamos. Es una combinación. Son dos cosas que van juntas, van conectadas a lo mismo, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces el rey David, hermanos, él entendía y él sabía bien cuál era su deber delante de Dios. Él sabía bien, hermanos, lo que él sabía que tenía que hacer delante de Dios. Y eso era hacer la voluntad de Dios. Por eso él dijo esas palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a orar para pedirle a Dios, hermanos, que bendiga esta enseñanza después de haber dado esta pequeña introducción. Vamos a orar. Padre Celestial, le pido a Dios que en esta hora, Señor, usted se agrade de nosotros. Usted dijo ya en su palabra a su pueblo, su pueblo dijo en aquel tiempo cuando estaban en guerra, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos entregará en nuestras manos a este pueblo. Señor, y usted nos quiere bendecir, usted quiere darnos victorias, usted quiere bendecirnos, Señor, usted quiere llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y de eso queremos, Señor, hablar esta mañana. Señor, pero el requisito, la clave para que haya victoria, para que haya bendición en la vida que el cristiano es que te agrademos, Señor. Porque si usted se agrada de nosotros, entonces usted entregará en nuestras manos. Señor, te pido que por favor nos ayudes a nosotros a entender eso. A que entendamos, Dios, que tú nos amas y que nos quieres bendecir y que nos quieres dar victoria, Dios. Pero que es importante que nosotros, Señor, demos ese paso tan importante en nuestra vida. Ese paso de agradarte. De serte agradable, Señor. De que usted, Señor, se agrade de lo que nosotros hacemos para ti. De cómo vivimos nuestra vida. De que nos esforzamos y tratamos, Señor, de seguir adelante. Aun cuando vienen las pruebas, las circunstancias, y vienen las confusiones, y vienen los desacuerdos, y vienen los sentimientos, y vienen las emociones a nuestras vidas, Señor, que aún, y especialmente en ese tiempo, Señor, nosotros nos paremos firmes y nosotros, Señor, tratemos de agradarte a ti y no a nosotros mismos. Te pido que bendigas tu palabra en esta hora y que entendamos cuál es la voluntad de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Y el rey David, entonces, hermanos, decía en su vida, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Quiero, hermanos, en esta mañana, pues, ¿verdad? Avanzar. Quiero hablarle acerca de unos aspectos acerca de la voluntad de Dios. O algunos principios en cuanto a la voluntad de Dios.
la siguiente predicación que dé, estaré entrando ya un poquito más a fondo ¿verdad? A otras cosas. Pero en esta mañana quiero básicamente seguir poniendo bases para esto, para lo que viene, hermanos. Pero veremos en esta mañana algunos aspectos o principios acerca de la voluntad de Dios. El primer principio que tenemos que ver en cuanto a la voluntad de Dios, hermanos, es, hay dos principios, hay dos cosas importantes. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Hay dos cosas importantes que hay que entender en cuanto a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Más adelantito, en otro de los puntos que voy a dar, vamos a volver a ese versículo, pero a la primera parte. Pero ahorita quiero ver la última parte del versículo. Dice ahí, el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego fíjese la segunda parte aquí del texto. Para que comprobéis, o sea, para que sepáis, para que estéis seguros, dice ahí, cuál sea la que, hermanos, la buena que, hermano, voluntad de Dios. Y luego fíjese las siguientes dos palabras que hay ahí, porque dos palabras, hermanos, son clave. Dice, agradable y qué, y perfecta. El primer principio, hermanos, o aspecto en cuanto a la voluntad de Dios, hablando de la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios, hermanos, siempre es buena. Lo voy a repetir y me gustaría que dijeran amén. La voluntad de Dios, hermanos, número uno, siempre es buena. Ahora, a veces, hermano, no pensamos así. A veces decimos, ¿pero por qué? Pero mira esta tragedia. Mira esto que me está pasando a mí. Mira este divorcio. Mira esta pérdida de un ser querido. Mira, me despidieron de mi trabajo. Mira, me encontraron diabetes. Me encontraron esta enfermedad. Mira, un hijo se me rebeló. Mira, y podemos dar una lista y podemos preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Qué de bueno trae todo esto? Bueno, hermanos, yo quiero decirles algo esta mañana. A veces nosotros no podemos entender todo lo que Dios hace. ¿Por qué Dios se llevó a mi esposa, a mi hijo, a mi marido? ¿Por qué esto? Y a veces, hermanos, no podemos entender, no podemos comprender todo lo que Dios hace. Pero luego nos damos cuenta, hermanos, después. Porque Dios es bueno para poner todo en orden, ¿verdad que sí? Dios es bueno para acomodar las cosas. Aún de las tragedias, hermano, dice la Biblia esto. Los que aman a Dios, ayúdenme, ¿cómo empieza el versículo? ¿Cómo empieza el versículo? ¿Alguien se acuerda? Y sabemos, gracias. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿A qué, hermanos? A bien. Ese es un excelente versículo que podemos acomodarlo aquí en esta mañana, hermanos, para poder nosotros entender la voluntad de Dios. Para poder entender, hermanos, que la voluntad de Dios siempre es la mejor. Que siempre lo de Dios es lo mejor, hermanos. No siempre lo de nosotros es lo mejor. No siempre lo de nosotros es lo bueno. Pero lo que Dios hace, lo que Dios dice, como Dios, hermano, se mueve, como Dios trabaja, como Dios bendice, como Dios contesta, como Dios hace o no hace, hermano, siempre es lo mejor así. Aunque al instante a lo mejor no lo entendamos, no lo comprendamos, o a lo mejor hasta no estemos de acuerdo cómo Dios lo está haciendo, y hasta nos preguntamos por qué Dios lo está haciendo así. Aún así, hermanos, déjeme decirle algo esta mañana: la voluntad de Dios siempre es la mejor. Una ocasión queríamos estar en un lugar. Queríamos estar, y no se pudo, y hasta nos molestamos y hasta renegamos. No, y queríamos estar en ese lugar, pero luego nos dimos cuenta que a esa hora, en ese freeway, a esa hora hubo un accidente donde murieron 30 y tantas personas. Exactamente la hora donde usted iba a pasar por ahí.
Y es ahí es ahí donde uno dice, wow, no era la voluntad de Dios que yo estuviera allá. No era la voluntad de Dios que yo fuera allá, ¿verdad que sí? Y entonces es cuando nosotros entendemos, hermano, cuando era la voluntad de Dios o cuando no era la voluntad de Dios. Y esto, hermano, puede aplicar en nuestra vida. Puede ser a lo mejor que tú estabas, cuando un joven, hermano, cuando un joven, y eso es algo general, a todos nos pasó cuando éramos jóvenes a lo mejor, que tú estabas emocionado y con alguna muchacha, y tú querías, hasta tú la querías y eso, pero Dios dijo que no. Amén. Algunos de ustedes que fueron jóvenes a lo mejor les pasó eso. Y tú tenías planes, porque tú estabas en serio. Y tú querías, ¿verdad? Pero Dios dijo no. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué nos pasó? No, pues nos sentimos tristes, sufrimos, lloramos, hasta nos enojamos a lo mejor con Dios, porque Dios, yo te lo dije, yo te lo pedí. Pero Dios no quiso así. Y luego a los años te das cuenta de cosas que pasaron, que pasan, y tú dices después, gracias a Dios que Dios me libró de esto. Yo personalmente tengo un testimonio así. Dios me libró a mí, hermanos, de algo terrible. Y ahora, hermano, digo, gracias a Dios que Dios me paró, que Dios me libró, que Dios no me dio eso, que Dios no, porque quién sabe ahorita qué pasara, qué fuera de mí. Hermanos, escúcheme en esta mañana, joven, señorita, varón, hermano, escúchame. La voluntad de Dios siempre es la mejor para ti. Aunque al instante no la comprendas, aunque al instante renegamos, aunque al instante a lo mejor decimos, pero ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué Dios me está haciendo que pase por esto? Si pero entendamos algo, hermanos, en esta mañana, en cuanto a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios siempre es buena, hermanos. Pero no solamente la voluntad de Dios es buena, dice ahí el versículo 12, al terminar el versículo dice que es agradable, amén, hermanos. Pero luego dice perfecta, que es perfecta. Ahí cuando está hablando de agradable, hermano, pues está hablando de que es buena, amén, hermanos. Pero quise usar yo la palabra buena. Pero es agradable, dice ahí. Entonces la voluntad de Dios es agradable. ¿Y qué, hermanos? Y perfecta. Y perfecta. El primer aspecto de la voluntad de Dios que hay que entender es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. Siempre lo que Dios quiere, lo que Dios decide, lo que Dios decide darnos, lo que Dios quiere que tengamos, hermano, siempre eso es lo mejor para nosotros. O escúcheme bien, o lo que Dios a veces decide quitarnos. Wow. ¿Recuerda la historia de Job? ¿Recuerda la historia del hermano Jobito? ¿Sí? Y uno lee la historia de Job y una vez un hermano nunca había leído la Biblia y dice, ya no acabo de leer la Biblia, me asusté. Le dije, pues ¿dónde leíste? ¿Apocalipsis o qué? No, es que leí una historia que se llamaba Job, dice. ¿Y cómo? No, dice, no, ya no voy a leer la Biblia. Bueno, le dije, pues lee San Juan mejor, amén, hermanos. Lee San Juan y lee los evangelios, ¿verdad? Pero, hermanos, uno mira la historia de Job y uno dice, wow. Si hubo alguien que sufrió por hacer la voluntad de Dios fue Job, hermanos. Y al final de todo no se amargó, ¿verdad? Amén. Al final de todo dijo Jehová dio, ¿qué? Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego también dijo esto. Dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré, dice. Hablando, hermanos, de que nada trajo a este mundo y nada se iba a llevar. Y hablando, siempre Job, hermano, levantó a Dios en alto siempre. ¿Por qué? Porque él entendía. Job entendió que lo que Dios estaba haciendo, aunque no era agradable a él,
Aunque en ese momento no parecía bueno lo que estaba pasando. Imagínense, hermanos, quitarle la salud a una persona completamente. Sus amigos eran sus enemigos, ¿verdad? Dijo uno, si esos son amigos, ¿para qué quiero enemigos? Le quitó los hijos, hermanos, le quitó sus recursos. Lo único que no le quitó fue la mujer. Y luego para acabarla llega la mujer y le dice, ¿cómo le dijo? ¿Ahora tienes tu integridad, joven? Le dijo a la mujer, maldice a Dios y muérete. Imagínense. Ahora la mujer, yo pienso que la mujer lo hizo con buen sentido, ¿verdad? Lo hizo por ayudarle. Amén. Bueno, vamos a ponerlo así. Pero ¿sabe qué, hermano? Job entendió que esa era la voluntad de Dios. Y que si él tenía que sufrir y pasar por ciertas cosas en su vida, si esa era la voluntad de Dios, Job la aceptó. Y Job dijo, pues que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, el primer principio por la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es perfecta. Dios nunca se equivoca con lo que Él decide. Dios nunca se equivoca con lo que Él hace. Dios nunca se equivoca con lo que Él nos da o no nos da. Amén. No, pero es que yo quería eso y Dios no me lo dio y me voy a amargar, me voy a enojar hermano, Dios, a lo mejor Dios no quiere que tú tengas eso. Me dijo una vez un hermano que me dijo, pastor, ore por mí, dijo, pastor, para que Dios me dé un avión. Y yo le dije, hermano, ¿para qué quieres avión? No, dice, para llevarlo usted. Amén. No, yo no voy a subir contigo, le dije. Ni piloto eres, me vas a estrellar allá en las huertas de Sanis, ahí mejor, ¿verdad? Le dije, no, le dije, hermano, ¿para qué quieres un avión? Le dije, ¿verdad? Y hermanos, y a veces, ¿verdad? Dios no nos da lo que Dios sabe que nos va a perjudicar. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta. Dios no se equivoca con lo que Él hace. Dios no se equivoca con lo que Él dice. Dios no se equivoca con lo que Él da o no da. O Dios no se equivoca cuando Él quita algo, hermanos. Pero tenemos que entender nosotros bien claro en nuestra vida, hermanos, que cuando Dios decide algo, Dios lo decidió. Y cuando Dios dice que sí, sí. Y cuando Dios dice que no, no. No nos aferremos a hacer algo que Dios no quiere. No nos aferremos a hacer algo que Dios no está de acuerdo. No nos aferremos a hacer algo, hermanos, o obtener algo que sabemos bien que no es la voluntad de Dios. Sea una muchacha joven, mira, si no es la voluntad de Dios, una muchacha, mira, pida a Dios, Dios te va a dar una que es la voluntad de Dios. Un joven lo mismo, una esposa, un esposo, ¿verdad? Un trabajo. No, es que no, mira joven, mira hermano, ora a Dios, cuando quiera buscar un trabajo, ora a Dios. Dile, Señor, no tengo trabajo, quiero un trabajo. Señor, guíame a encontrar el trabajo que tú quieres que yo haga. Guíame a encontrar esa esposa, Señor, esa esposa que tú quieres que yo tenga. Guíame a encontrar, Señor, tu voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, siempre es buena, es agradable y siempre, hermanos, es la mejor, porque es perfecta la voluntad de Dios. Después, hermanos, que lo entendemos, después de que pasa el tiempo y comprendemos algo, entonces es cuando decimos, wow, Dios no quería esto. O decimos, oh, Dios quería esto. Porque la voluntad de Dios es perfecta, siempre es perfecta. Aspecto número 1 en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Aspecto número 2 de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que debemos de pedir a Dios que nos enseñe a hacer. La voluntad de Dios es algo que debemos pedir a Dios que nos enseñe a hacer. Fíjese allá en Salmo 143. David otra vez. Salmo 143. La voluntad de Dios no es algo que sabemos, no es algo que ya lo traemos y que ya lo conocemos. No, en ocasiones, hermanos, tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Salmo 143. No nacimos sabiendo la voluntad de Dios. No crecimos conociendo la voluntad de Dios. Por esa razón nosotros necesitamos pedir a Dios que Él nos enseñe a nosotros a distinguir, a conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque usted y yo no somos expertos en eso. Porque no fuimos entrenados en eso. No estamos educados en eso. Y constantemente es importante que estemos yendo en oración a Dios para pedirle a Dios
que Él nos ayude a nosotros y nos enseñe cuál es su voluntad. Salmo 143, dice el versículo 3. Salmo 143, 3. Perdón, 10. 143, 10. ¿Lo tiene? Dijo el rey David estas palabras. Otra cosa que el rey David dijo. Dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Mira, hermano, David le pidió a Dios, Señor, yo no sé tu voluntad. Yo no sé hacer tu voluntad. Yo no sé escoger tu voluntad. No soy experto, no soy educado, no sé. Pero él le pidió a Dios y le dijo, Señor, le dijo, enséñame a hacer ¿qué, hermanos? Tu voluntad. Hermano, escúcheme, muy seguido nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe acerca de algo, ¿verdad que sí? No se guíe por sus sentimientos, hermano, hermana. Mejor pídele a Dios. Mejor dígale a Dios, Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Porque a veces, hermano, nos guiamos por los sentimientos. Nos guiamos por una circunstancia. Nos guiamos por una situación, por un problema. Nos guiamos por un gusto, por un deseo, por un sentimiento, por una emoción. Y podemos equivocarnos. Podemos fallar. Amén. Pero cuando usted en verdad ora a Dios y le pide la voluntad de Dios, Dios le va a enseñar, hermano. Hermana, Dios le va a enseñar. Ahora, Dios, hermano, Dios no trabaja en contra de lo que Él ha dicho. Dios no va en contra de lo que Él ya enseñó. Dios no va en contra de sus principios. Dios siempre va a contestar de acuerdo a lo que Él ya ha dicho. Amén. Por ejemplo, en la oración Dios dice que Dios dice en su palabra que si oramos conforme a su ¿qué? Su voluntad, entonces Él nos ¿qué? Ajá. Pero si usted y yo pedimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos gusta, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a nuestra circunstancia, entonces, hermanos, escúcheme bien, eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Bíblicamente no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Va de acuerdo a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros andamos buscando. Y este asunto de ser la voluntad de Dios, hermano, no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Él dice. ¿Aló? El asunto de la voluntad de Dios no es hacer mis gustos, no es mi sentimiento, no es hacer lo que Él dice, hermanos. Amén. Entonces el rey David le dice a Dios, le dice, Dios, enséñame, por favor, Dios. No soy experto, no sé, me equivoco, no sé, estoy confuso, no sé, Señor, enséñame. Y es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días, hermanos, pedirle a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Especialmente, hermanos, cuando tenemos casos en la vida, cuando hay un problema en la familia, cuando hay una decisión grande que tomar. Cuando esto, cuando aquello, hermano, no se guíe por sus propios sentimientos, no siga su corazón, no siga sus sentimientos. Ay, es que esto, es de acá, y pues yo voy a hacer lo que, y hermano, y usted se va de Dios, se aleja de Dios, y usted hace esto, aquello, déjeme decirle, no le va a salir bien la cosa. Es mejor someterse a la voluntad de Dios, hermano, y hacer lo que, aunque nos duela, aunque no nos guste, y aguante pues. Mire, le dijeron a aquella viejita y viejito. Había una viejita y viejito que estaban cumpliendo 70 años de casados en la iglesia. O sea que tenían como 90, más o menos. O 80. Es que pues en México se van de 10 años, ¿verdad? 15. No sé cuántos tenía, pero ya tenían 70 de casados con el viejito. Ahí y le dice el pastor a la hermanita, díganos cuál es la clave del matrimonio. Díganos cuál es la clave del éxito en su matrimonio. Y le pasan el micrófono ahí a la hermanita, temblando porque ya estaba muy, muy viejita y no podía hablar. Y le dijo, miren. Dice, le dijeron, ¿cuál es la clave? Díganos la clave para el éxito en su matrimonio. Y ella dijo, 3 cosas, dijo. 1, aguante. Dice. Y todos dijeron, oh sí, pues hay que aguantar. Todas las hermanas están de acuerdo en eso, amén. Hay que aguantar. Y luego le dijeron, a ver, ¿cuál es la segunda cosa que el consejo para un matrimonio exitoso? Tantos años. ¿Cuál es la segunda cosa? Y le dijo la viejita, aguante.
Bueno, y la tercera esperaban que fuera algo diferente. ¿Y cuál es la tercera? Y dijo ella, aguante. Hermano, escúcheme bien, en la vida cristiana tenemos que aguantar cosas. Cristo aguantó mucho, ¿verdad que sí? Los apóstoles aguantaron, los apedreaban, los echaban en la cárcel, hablaban mal de ellos, hermanos, no los querían, pero ¿sabe qué? Ellos aguantan. Hermano, aguanten la vida cristiana. Ay, es que me ofendieron, me voy. Como que la otra iglesia no se va a ofender. Ay, hermano, es que no me saludaron. Por eso hay tiempo para que se saluden, hermanos. Amén, hermanos. O sea, podemos dar muchos ejemplos, hermanos, pero la verdad es esta. Nosotros tenemos que ser como el rey David. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad cada día. Cada día que nos levantamos, hermanos, ¿sabe qué hacemos? O qué debemos hacer es, Señor, un día más. Voy al trabajo, Señor. No sé qué me va a encontrar allá. Ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, voy a llegar al empaque y la primera que va a ver es aquella mujer chismosita que le gusta. Señor, ayúdame a no enojarme. Amén. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a no pagar mal por mal. Ayúdame, Señor, a no enredarme en asuntos. Yo no sé, hermanos, hay muchos ejemplos que podemos dar, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios, hermano, es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a nosotros, hermanos, a saber su voluntad, a conocer la voluntad. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, ¿qué? Mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es algo que debemos de pedir a Dios que nos enseñe a hacer. Fíjese en Mateo, por favor. Y este versículo me gusta. Mateo 6. Mateo 6, versículos 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No le voy a seguir el rezo, hermano. Dice el versículo 10: venga tu reino. ¿Y qué, hermanos? Hágase qué. Nosotros debemos de orar todos los días, hermano, todos los días. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Y es lo mejor para nosotros. Es lo que nos conviene a nosotros, la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos, hermano. Mire, usted puede salirse con la suya y agarrar lo que usted quiere y tener lo que usted quiera y hacer lo que usted quiere, pero a lo largo no nos va a salir bien. Joven, señorita, tú te puedes casar con el que tú quieras y puedes empezar, y al principio se va a mirar todo bonito, todo color de rosa, pero espérate que se vaya la luna de miel y se va a convertir en luna de hiel. ¿No sabes qué es eso? Pregúntale a Google, ¿qué es hiel? Te va a decir que es algo amargo, ¿verdad? La voluntad de Dios, hermanos, es la mejor. Debemos de pedir todos los días, Señor, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Hermanos, la voluntad de Dios siempre es la mejor. Porque es la buena, porque es la agradable y porque es la perfecta. Por eso que nosotros debemos de pedir todos los días en oración: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. De hecho, hermanos, Cristo fue lo que pidió a su Padre, ¿verdad que sí? Y ese versículo lo tengo más adelante, pero ya se lo mencioné. Cristo, hermanos, fue a su Padre cuando Él ya estaba para ser entregado y ya ir, hermanos, para empezar a sufrir lo que Él iba a sufrir. Él fue a orar al Padre, al huerto de Getsemaní, ¿recuerda? Y dice la Biblia que lloró sangre. Sudó sangre, lloró sangre, hermano. Y ahí fue cuando Él dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad que sí? Pero que no se haga mi qué, sino cuál. Y estaba en dolor Cristo, hermano, estaba confundido, estaba en dolor, estaba en angustia. Y cuando Él estaba en eso, Él no huyó de la voluntad de Dios.
Él no huyó de que lo agarraran y lo encadenaran y lo llevaran ante Poncio Pilato. Y luego le pusieran en la cruz, le pusieran clavos, una corona de espinas. Él no huyó de eso, hermanos. Él dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la que, y no la mía. Wow. Por eso que nosotros debemos orar todos los días, hermanos. Decirle: Señor, en mi vida, hoy es lunes, voy a salir a trabajar, voy a salir a la escuela, voy a salir a esto, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer un negocio. Y siempre, hermanos, yo les recomiendo, hermanos, que lo hagan. Pídanle a Dios que les guíe a hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo mejor para nosotros, hermanos. Amén. Joven, señorita, tú busca la voluntad de Dios, pídele la voluntad de Dios, no hagas tu propia voluntad. Hermano varón, hermana, negociante, trabajador, hermano, hay que pedirle a Dios que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Porque esa es la mejor para nosotros, hermanos. No, lo mejor no es lo que nosotros queremos. Lo mejor no es lo que nosotros anhelamos. A lo mejor momentáneamente ahí estamos bien contentos, pero después nos damos cuenta que no era así. A lo mejor es la compra de un vehículo, yo no sé. No, yo la quiero, yo quiero esa troca, yo la quiero. Y luego usted la compra y a los 5 millas que lo sacó del dealer, le truena la transmisión. Ha pasado, hermanos. Ha pasado. Y usted dice, y luego usted va, no, dije, nosotros te dijimos. Sí, le echaron un aditivo ahí, ¿verdad? Para que te llegara a 15, 20. Y luego, mire, yo hablé con un hermano, 2 carros, no me pregunte quién fue, por favor. 2 carros. Fue a 2 dealers, hermano. Híjole. Y se lo transearon, le echaron mentiras, hermano. Fue 2 carros y los 2 carros. Y ahí estaba con 2 pagos el que tenía que dar cada mes. Y, pastor, ¿qué hago? Le dije, hermano, pues no sé, vamos a orar. Le dije, yo no sé, vamos a orar, no sé. Rífelo, no sé qué. ¿Verdad? Y hermano, bueno, ese hermano tuvo que pedir un dinero para arreglarle la transmisión a un carro. Y luego después para el otro. Y ya salió del problema, pero fue algo muy duro. Fue algo para él muy frustrante, muy confuso porque pues hizo una mala compra. Te casas tú con la persona equivocada y vas a tener problemas. Agarras el trabajo equivocado, va a haber problemas. Amén. Y esto aplica en cualquier área de nuestra vida, hermanos. Hasta en las cosas pequeñitas de nuestra vida podemos cometer errores nosotros. Amén, hermanos. ¿Por qué? Por no buscar la voluntad de Dios. Recuerde, hermano, recuerde. Este es el punto más importante. Recuerde de esto, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, siempre va a ser lo mejor para ti. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y lo que Dios quiera para ti, eso es lo mejor para ti, hermano, hermana. Sea un trabajo, sea una joven, una señorita, sea un vehículo, yo no sé, hermano, lo que sea. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad y decirle cada día, Señor, que se haga tu voluntad. Y ir un poquito más allá, decir como Cristo dijo, y no la mía. No la mía. La voluntad de Dios es algo que debemos de pedir. La voluntad de Dios es algo que es perfecto, agradable, buena. La voluntad de Dios es algo que debemos de pedir, que Dios nos enseñe a hacer. La voluntad de Dios es algo que que nos debe de agradar hacer. O sea, es algo que nos debe gustar, buscar la voluntad de Dios. Se lo voy a repetir. La voluntad de Dios es algo que a nosotros nos debe de gustar hacer. Así de serio está el asunto. Así de profundo debemos de meternos en cuanto a esto. Hermano, que a nosotros nos deba de gustar preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. No es Romanos. Salmos 48. Creo que ya estábamos ahí. Sí, ya lo leímos ahí, pero vamos otra vez. Salmos 48. Regresamos ahí a lo que David dijo. Volvemos de nuevo ahí a leer lo que el rey David dijo. El rey David dijo en 48, Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, ¿qué, hermanos? Me ha agradado. Hermanos, la voluntad de Dios, el tercer aspecto de la voluntad de Dios es algo que nos debe de agradar hacer.
Es algo que nos debe de agradar hacer. Que constantemente, todos los días estemos, hermanos, pidiéndole a Dios dirección por su voluntad. Señor, no sé qué hacer en cuanto a este trabajo. No sé qué hacer, Señor, en cuanto a esta relación. Señor, no sé qué hacer en cuanto a esta amistad. Señor, no sé qué hacer en cuanto a esto, en cuanto a aquello. Señor, tengo dudas, estoy confuso. Señor, hermano, busque la voluntad de Dios. Ore por la voluntad de Dios. Que sea un hábito. Que sea algo que practicamos todos los días. Que nos guste orar, que nos guste pedirle a Dios por cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, regresamos siempre al primer punto, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, hermanos. Pero la voluntad nuestra, escúcheme bien, hermanos, la voluntad nuestra es hasta peligroso muchas veces. Nos obsesionamos con un carro y yo lo quiero, y yo lo quiero. Nos obsesionamos con un trabajo que a lo mejor Dios te lo quiere dar, pero todavía no es tiempo. Y yo lo quiero, y yo lo quiero. Nos obsesionamos con una muchacha o un muchacho, y yo la quiero, y yo la quiero, y yo lo quiero, y yo la quiero. Cuando a veces Dios no quiere eso. Que nos cegamos, hermanos, a lo que Dios quiere darnos. Que nos cegamos, hermano, a lo que Dios, hermano, nos quiere dar. Que nos cegamos, hermanos, a lo que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Le puse una nota aquí, una nota medianaca. Dice: impongámonos a hacer la voluntad de Dios. Hermano, impóngase a hacer la voluntad de Dios. Que sea algo práctico de usted todos los días. Una vez que usted empieza a practicarlo, después no va a ser difícil para hacerlo. Pero hay que hacerlo un hábito. Impóngase. No nos impongamos a no hacer la voluntad de Dios, porque también eso se hace un hábito. Lo voy a repetir. No nos impongamos a no hacer la voluntad de Dios, porque también eso se convierte en un hábito. Y ahí van a estar todos los días bien acostumbrados a no hacer lo que Dios dice, bien acostumbrados a no pedirle a Dios, bien acostumbrados a no agradar a Dios, a hacer su voluntad, bien acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos y a no hacer la voluntad de Dios. Se puede volver un hábito el no hacer la voluntad de Dios, o lo que Dios quiere, y se puede convertir en algo muy peligroso en nuestra vida. Y podemos llegar muchas veces, hermanos, a engañarnos a nosotros mismos, hasta aún pensar que es la voluntad de Dios, cuando Dios dijo que no es su voluntad. Y eso es muy peligroso. Yo lo he mirado, he pastoreado 4 iglesias, hermanos. Escúchenme lo que les voy a decir. Aún yo he cometido errores que me arrepiento, pero yo lo he mirado. Mucha gente, hermanos, muchas personas, muchos jóvenes, muchos matrimonios, hasta hermanos que se van de la iglesia, y hermanos, y muchas veces, hermano, no es de Dios, no es la voluntad de Dios. Y yo lo he mirado una y otra y otra y otra vez, y no ha terminado en nada bueno, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. No hacer la voluntad de Dios puede terminar en amargura, puede terminar en el mundo, puede terminar en otro lugar, puede terminar, hermano, en tragedias, puede terminar en decepción, puede terminar en angustia, puede terminar, hermano, en amargura. Simplemente porque yo voy a hacer y a mí no me va, y yo voy donde yo quiera y a mí no me va. Y yo a veces le digo, hermanos, está bien, pues si usted lo quiere hacer así, yo qué puedo decir, pues. Me da tristeza y veo lo que viene, pero pues cada quien decide por sí mismo, hermano. Y nosotros necesitamos aprender, hermanos, a hacer y a decidir de acuerdo, hermanos, a la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? La voluntad de Dios se espera. No lo busque. Salmos 41. Dijo David, otra vez. Ahí donde estamos en el capítulo 40. Dijo David, pacientemente, ¿qué? Esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi ¿qué?
y oyó mi clamor. Hermano, la voluntad de Dios se debe de esperar también. Amén. Pastor, yo estoy orando por esto, por aquello. Pero mire, hermano, espere en Dios, espere en Dios, espere en Dios. Si es de Dios, Dios se lo va a dar. Y si no, acéptelo. La voluntad de Dios se espera. Próximo. Y hay otro versículo, hermanos, no voy a ir por el tiempo, pero el próximo, la voluntad de Dios se cumple. La voluntad de Dios se cumple. Dios, hermano, va a cumplir lo que Él ha dicho. Y Dios va a responder cuando Él quiera responder. Amén. Dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hermano, hermana, si usted hace la voluntad de Dios y no la suya, la voluntad de Dios, usted va a estar firme, hermano. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, ¿quién sabe dónde le veremos, hermano? ¿Quién sabe dónde va a andar después? ¿Quién sabe qué va a hacer de usted? Pues yo le digo una cosa, mi hermano, mi hermana, se lo digo en el temor de Dios y se lo digo en el amor de Dios. Hermano, busque y haga la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, estará firme y seguro en su vida. Y qué bueno sería que nosotros estuviéramos firmes y seguros. Amén, hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y termino con esto. Número 7. La voluntad de Dios se acepta. La voluntad de Dios se acepta. Quiero que vea este versículo y terminamos ahí. Lucas 22. Lucas 22. La voluntad de Dios se acepta. Lucas 22, 42. Aquí tenemos a Cristo. Lucas 22, 42. ¿Lo tenemos? Aquí está Cristo a punto de ser entregado en manos de pecadores para llevarlo a la cruz. Versículo 40, Cristo dijo, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en ¿qué? Eso le dijo a los discípulos, ¿verdad? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puso de rodillas y oró, diciendo, Cristo está orando aquí, amén. Y Cristo dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para ¿qué? Fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y si sigue leyendo, hermanos, más adelante se va a dar cuenta donde Cristo ya es entregado. Amén. Capítulo 23. Ya Cristo ya es entregado, hermano. Judas lo entrega, le da un beso como señal de que él era. Hermano, lo agarran y se lo llevan ante Poncio Pilato. Pero Cristo dijo esto, ¿verdad? Cristo dijo, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la que. Él, hermano, él sabía a dónde iba a ir él. Y él sabía lo que a él esperaba. Y cuando él sabía eso, hermanos, él dijo esto, que se haga tu voluntad. O sea, él aceptó la voluntad de Dios. Hermanos, cuando Dios tiene su voluntad para nosotros, hay que aceptarla. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial,